Buenas noches y también buenos días, porque recuerden que nosotros en Metrópolis también estamos hoy domingo, igual que los sábados. Así que podemos seguir diciendo eso que tanto ha gustado desde el 1998. La noticia importante de la semana, la noticia contundente, es la firma del Pacto por la Educación. Si hacemos una especie de sondeo en la ciudadanía, quizás esté dividida la opinión y te pueden decir, eso se ha hecho siempre, eso es más de lo mismo, y otros y otras podrían influenciarse o repetir el entusiasmo y el compromiso del presidente de la República cuando dijo en la ceremonia que esto no se iba a convertir en tinta, en papel mojado, o quizás papel seco, que es peor. Nosotros tenemos hoy el programa dedicado a hablar del Pacto por la Educación, hablar de su alcance y de su contenido, con la buena suerte que no tenemos en la mesa a un político, sino que tenemos a un experto, a un técnico, a una persona que cuando le pregunté por las diversiones propias de esta ciudad seductora y caótica, me ha dicho que él está dedicado 24/7 al trabajo. Se trata del director ejecutivo de Educa, don Enrique Darwin Caraballo, que no solo me va a convencer a mí, sino que va a tratar de convenceros a ustedes de la trascendencia de este pacto y de la necesidad que de verdad se haga efectivo, aunque los efectos, aunque las consecuencias positivas no se verán ahora, no se verán rápido. No es un edificio que tú inauguras, no es una calle que tú le pones un rótulo. Bienvenido, señor Caraballo, de verdad nos sentimos muy contentas de tenerlo a usted porque sabemos que vamos a aprender mucho. ¿Por qué esta vez va a ser diferente lo que se ha escrito, lo que se ha firmado? Y si puede explicarnos el previo a este pacto. Bienvenido. Y ya lo dejo hablar. Buenas noches, señora Carmen, y buenas noches para toda la audiencia también. Siempre es un gusto compartir y participar de estos espacios para hablar de educación. Como usted muy bien decía, este es un documento que está llamado a ser un punto de inflexión, a nuestro juicio, en el rumbo del sistema educativo dominicano. Creemos que hay elementos auspiciosos para ser optimistas y decir que este no es un documento más, que no es un documento, como decía el señor presidente de la República, que va a quedar simplemente en tinta o papel mojado, que aquí están las bases sentadas para una reforma educativa de largo plazo, que procura además constituir una política de Estado, una política que tiene que tener vigencia hasta el año 2030, que para cambiar los contenidos de este documento debe desarrollarse un proceso de iguales características para lograr los mismos niveles de legitimidad, y que, esto lo digo más como observador internacional, me ha sorprendido gratamente de que todos los actores del sistema político y de la sociedad dominicana han suscrito este pacto solemne el pasado martes, y que creemos realmente va a constituir este cambio de orientación hacia dónde va el sistema. Es una tarea pendiente de la sociedad dominicana, la transformación de la educación. De alguna manera en la región se ha conseguido, pero para nosotros, y no lo voy a comprometer a decir que sí, pero nos ha resultado muy difícil. Señor Enrique, hay una confusión entre el 4%, la campaña de alfabetización, el inicio temprano en la escolaridad de los menores y este pacto. ¿Cómo usted me une esos elementos? Y cómo de nuevo hablamos de compromiso, porque en esta ocasión llama la atención que el sector privado y el sector público se han aliado, pero algo más, en el sector político, en el sector público, distintos sectores, distintos representantes de fuerzas políticas, partidistas distintas, han suscrito este pacto, de modo que ahí la trascendencia. Sí, absolutamente, y le agregaría además un sector tan relevante como los anteriores, que es el sector sindical, el sector laboral, que también suscriben este pacto y que también asumen compromisos, a mi juicio, evidenciando un grado de madurez
en estos colectivos que han dejado, a partir de lo que se suscribe aquí, los intereses particularistas en procura de un objetivo y un bien supremo, que es el derecho de todos los niños y niñas a recibir una educación de calidad. De modo de que eso me parece que vale la pena destacar. Usted hablaba de que puede haber una confusión entre el 4% de los programas de alfabetización, la educación en la primera infancia, y ¿qué tiene que ver el pacto con todo esto? Bueno, el pacto tiene que ver con todos estos temas, porque consagra el compromiso de toda la sociedad dominicana en apostar fuertemente por estos 3 temas y por tantos otros. Aquí se afirma de que el 4% para la educación preuniversitaria está garantizada hasta el año 2030, que recursos adicionales pueden llegar al sector, priorizando el nivel de educación superior y el nivel de educación técnico y tecnológico, lo cual es un buen indicador porque quiere decirse que mayores esfuerzos y mayores exigencias y niveles de cobertura y calidad requerirán de optimizar el uso de los recursos actuales por parte del actual Ministerio de Educación de la República Dominicana, el MINER, que el programa de alfabetización, si bien es un proyecto de más corto plazo porque su horizonte es a este periodo de gobierno, es un desafío sostener los niveles de universalidad de personas alfabetizadas. Sabemos que el flagelo del analfabetismo todavía afecta a un gran número de dominicanas y dominicanos, lamentablemente, y aprovechamos el llamado para llamar a todos los actores, a todos los televidentes, a que si conocen algún analfabeto o analfabeta, puedan incorporarlo, ingresándolo al sistema de presidencia de la oficina de la Dirección General de Programas Especiales y registrarlo para que desde allí se pueda socorrer a esto que es realmente un déficit para todo ciudadano. No se puede ser ciudadano si uno no está alfabetizado en el siglo XXI. Y no menos importante es los esfuerzos hacia la educación en la primera infancia, la educación inicial a niños y niñas menores de 5 años, porque es allí donde se da realmente los cambios más significativos y donde podemos hacer los cambios de largo plazo y a costos menores. Por eso esa es una política cuando se trata de aumento de coberturas para atender integralmente a los niños y niñas menores de 5 años, que tiene mayores efectos y mayores niveles de rédito a todas las sociedades que así lo acogen. La importancia de ese inicio en la temprana edad yo creo que es algo no discutido por ningún sector. Pero vamos a la realización, don Enrique. Y como le decía al principio, al previo, de acuerdo a lo que hemos leído y a lo que hemos escuchado, este texto, este pacto se hizo después de múltiples consultas y múltiples discusiones. A veces nos confundimos y creemos que democracia es solo consenso, pero el disenso es importante. Aspecto que hemos leído, es evidente que enfrentaron sectores antes de plasmarlo en el pacto. Y eso no hay que ser muy sagaz para saber que sectores de la iglesia quizás no estuvieron conforme con todo lo que se planteó ahí, sectores de los gremios tampoco, pero se llegó a un acuerdo que permitirá la realización de lo pactado. ¿Cómo usted evalúa ese proceso previo a la redacción y a la firma del Pacto por la Educación Dominicana? Claro, bueno, generalmente se suele decir cuando se trata de estos procesos de pactos o de consensos de que suelen definir perdedores y ganadores. Yo creo que este no es el caso, porque la filosofía de este pacto fue definir un ganador o un grupo de ganadores como estrategia de construcción y de diseño. Y este grupo de ganadores y ganadores son los niños y niñas de este país que tienen el derecho a recibir una educación de calidad. Y en esta medida es que el pacto transforma los compromisos en direcciones hacia ese objetivo, y en la medida de que eso sea así, cada actor cede espacios y obviamente intereses particulares en esa línea. El proceso ha sido muy enriquecedor porque siempre se desarrolló en un ambiente plural, democrático, participativo, donde hubo la oportunidad de expresar cada quien sus ideas,
donde además se recogió no solamente las mesas de discusión y representación de organizaciones, sino también previo a eso las discusiones en los territorios, la participación de la familia, no menos importante, yo diría hasta lo más relevante, la participación de estudiantes y de niños. Hay que ver lo que decían los niños respecto a su educación. Los invito también a entrar a la página www.pactoeducativo.do y allí, por ejemplo, consultar y ver el video de unos pocos minutos de duración de lo que dicen los niños y cuánto los adultos debemos aprender de lo que ellos piensan y quieren para su educación. O sea, yo creo que el proceso es un ejemplo, no hay demasiados antecedentes de este instrumento en América Latina. Hay intentos similares, pero nunca de esta pluralidad, de este nivel de participación, de esta rigurosidad. Yo creo que aquí hay un gran acierto del gobierno en entender que la reforma educativa no puede ser otra que no resulte de un proceso de construcción colectivo, en el que todos deben participar en horizontalidad, y eso se vio con discusiones acaloradas, con posiciones muchas veces dogmáticas de algunos sectores, pero en definitiva con un documento que resume consensos, sobre todo que permiten hacer e introducir esos cambios que nosotros creemos que se pueden generar en el sistema educativo. El documento no recoge disensos, algunos que permanecen en esa situación, pero aún así hay elementos suficientes para decir que si de ejecutarse y de aplicarse este pacto, los cambios en la educación dominicana están asegurados. En definitiva, ese es el gran desafío, pasar de la tinta ahora a la ejecución concreta, a medir resultados, a generar indicadores para que el pacto no simplemente quede en la letra. Don Enrique, ¿qué nos garantiza que esta vez será posible? Porque hasta ahora estamos en el enunciado entusiasta, en el enunciado además categórico y contundente, pero ¿qué nos garantiza que con el mismo esquema que ha permitido el fallo para lograr esa meta, podamos ahora conseguir la transformación deseada? Yo creo que el primer elemento significativo es que el pacto nace con una gran legitimidad política y social, y eso me parece de que es un elemento adicional que le aporta a ese optimismo para que esta vez sea diferente. Ese es el primer elemento. El segundo, y no menos importante, creo que el pacto recoge las lecciones aprendidas de los planes decenales de educación, de los planes estratégicos, de la iniciativa dominicana para una educación de calidad, que recupera lo positivo de esas experiencias anteriores y que toma justamente acciones de corrección respecto de lo que no funcionó. A mi modo de ver, el que el proyecto tenga entre sus objetivos y consensos aprobados de que el mayor valor agregado de este pacto es que se construya un plan de largo plazo con indicadores, con acciones concretas y con la participación de todos los actores en el cuidado y de alguna manera la responsabilidad o la corresponsabilidad para que se cumpla lo aquí pactado, es particularmente relevante. Ya lo decía el presidente de la República en el acto solemne de firma de este pacto, que no se tema a ningún ciudadano o ciudadana reconocer y declarar y criticar a aquel que no cumpla con lo pactado. Y nos parece que en ese sentido el empoderamiento de la sociedad civil y del sector privado puede jugar un rol significativo para asegurar que esta vez sea distinto. Se dice en el ejercicio judicial quién juzga al juez. Después de la pausa, usted nos va a decir quién va a juzgar la realización de este pacto y sobre todo, quién va a vigilar la realización de este pacto. Hacemos una pausa y regresamos con Metrópolis. Continuamos con la evaluación del Pacto por la Educación, su trascendencia, y esta vez la evaluación se hace desde el sector privado. Don Enrique Darwin Caraballo. Don Enrique, le pregunto, ¿quién va a evaluar? ¿Quién va? No me gusta usar mucho monitorear, me parece muy técnico claro. y no. ¿Quién va a evaluar el cumplimiento de lo pactado? ¿Y cómo vamos a saber
si los objetivos se están logrando? Bueno, es una excelente pregunta porque de eso depende el éxito de este pacto, claramente. Y la respuesta simple es todos debemos involucrarnos en la evaluación, en particular los medios de comunicación y en particular cada ciudadano y cada ciudadana que nos está mirando debe asumir su rol protagónico de exigir que lo allí pactado, que nada más ni nada menos impacta en la educación de sus hijos, se cumpla tal cual se está anunciando y que los cambios realmente vayan en dirección de beneficiar el aprendizaje de los estudiantes. Ya en términos más particulares, el mismo pacto diseña un esquema, una estrategia de monitoreo a la ejecución de este pacto, de estos compromisos. Sé que la palabra es muy técnica, pero básicamente refiere a quién va a cuidar porque los compromisos allí asumidos se cumplan. Y allí también creo que se innova de buena fe en el documento y cambiando algunos lineamientos históricos a partir de las lecciones aprendidas. Queda bien claro que quienes ejecuten no van a estar en la labor de esa veeduría, de ese cuidado por los compromisos. Quienes ejecuten, el Estado, los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación Preuniversitaria en este caso, y el Infotep son los quienes van a ejecutar las acciones. Pero los actores no ejecutores, también el Estado, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el sector privado, la sociedad civil, las iglesias, los ciudadanos, los padres, madres y amigos de la escuela van a estar incorporados en las estrategias de monitoreo y seguimiento a las acciones del pacto y creemos que eso va a ser lo más relevante, tener allí las acciones capaces de demandar el cumplimiento de lo contenido en este documento. ¿Cómo se comprometió el sector privado ligado a la educación con el diseño de este proceso que abocó en la firma del pacto? El sector privado ha sido un actor relevante en todo el proceso de construcción, pero en igualdad de condiciones y en horizontalidad con el sector social, no correspondiente a este sector privado empresarial, con los sindicatos, con el gobierno, con las iglesias, y hemos construido colectivamente un documento que está orientado a levantar los obstáculos que no permitieron a otros buenos documentos, a otras estrategias tan optimistas como estas en el inicio, como hoy recordábamos el plan decenal, para que esta vez sí tengan un éxito. Es decir, se tuvo particular atención a las lecciones aprendidas. Se preguntó mucho en esas discusiones técnicas de elaboración de las metodologías de trabajo para arribar a consensos, qué fue lo que no funcionó en el plan decenal, qué hizo que no se pudieran cumplir con los objetivos, cuáles fueron los obstáculos que se contaron y a partir de ahí se diseñaron las metodologías. Y yo creo que hay un tema fundamental, oír mucho. Yo creo que los equipos que hemos estado trabajando y también las mesas de discusión de consensos y luego de construcción de los consensos finales en las preplenarias y las plenarias, tuvo la virtud de ser buenos escuchas. Primero de escuchar a los niños. Los niños han dado un ejemplo de hacia dónde ir la educación y lo hemos tenido en cuenta verdaderamente. No ha sido solo un tema decorativo. La opinión de los estudiantes, de los niños, han sido consideradas, yo diría que en su totalidad, para que se oriente la educación hacia lo que ellos demandan y necesitan. Se le ha dado un carácter protagónico al niño y a la niña que participó en el proceso y también a las familias, a los educadores particularmente, que a nuestro juicio son los grandes actores y los grandes responsables para que la calidad de la educación mejore en este país, a quienes debemos apoyar, a quienes debemos reivindicar, a quienes debemos proteger, porque son verdaderamente los actores principales de un proceso de transformación educativa. Cuando mencionó el involucramiento y el compromiso del sector privado, me respondí mientras lo escuchaba que esto es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Correcto. Y ustedes como sector corporativo, como sector privado, suscribieron también y son parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿no? Así es, así es. O sea, que no fue que un día los llamaron y le dijeron, vengan a ayudarme aquí, ¿no? No, el sector privado, exactamente, señora Carmen, tiene una silla en el Consejo Económico y Social. En este caso, el CONEP defirió en EDUCA la representación del sector educativo por ser el organismo, digamos, competente y cuya misión y razón de ser tiene que ver con las transformaciones en la política educativa, pero ha tenido un rol protagónico en el sentido de que
la educación para el sector privado es la clave para que sus inversiones y sus negocios se vuelvan rentables y sostenibles en el largo plazo. Y eso solo es posible si los niveles de desarrollo a nivel país son capaces de mejorar. Uno siempre asiste a esa discusión si la educación es un gasto o si es una inversión. Yo siempre digo que puede ser un gasto o puede ser una inversión. Una inversión solo es cuando hay un modelo educativo funcional a una estrategia de desarrollo. El país afortunadamente tiene una estrategia nacional de desarrollo y quien lea el documento que ya está disponible en la misma web que hoy anunciamos, www.pactoeducativo.do, podrá ver las constantes referencias a esta Estrategia Nacional de Desarrollo. Cuando escucho que usted tiene también el entusiasmo que tienen algunos representantes o que tienen los representantes del sector público suscribientes de este pacto, viene una pregunta que no deja de ser retórica y quizás subjetiva, pero no es inútil. ¿Cómo recuperar la confianza en la educación pública? Yo le comentaba o le decía a uno de los muchachos que recién se inauguró como padre, le dije, tu hijo va a tener mejor educación que la que tuviste. Yo estoy convencida que eso va a ser posible, pero ¿cómo vamos a recuperar esa confianza que se perdió creo que durante 3 generaciones, si no es atrevido el cálculo? Y cómo una persona que pertenece a un sector medio de la sociedad dominicana y quizás medio bajo, para no irnos al medio alto, va a decir, no, yo voy a inscribir a mi criatura en la escuela pública porque estoy confiada que va a obtener una educación de calidad que compite con el colegio que queda en la esquina de casa. No vamos a hablar de los colegios que son minorías, los bilingües, los altamente especializados. Entonces, señor Enrique, convénzanos de que esa confianza se va a recuperar en el sector público, quizás en una década. O quizás en menos. Yo soy optimista por naturaleza y yo creo que sí se puede hacer, porque primero lo que uno puede contestar leyendo el documento del pacto es que la educación pública con este pacto no es una educación para pobres, es una educación para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y es una opción dentro de un menú de opciones en libertad para cada uno de los ciudadanos y los niveles de calidad tendrán que estar asegurados en ese sentido. ¿Cómo se recupera esa confianza en cuanto a la calidad de la educación, en lo que van a recibir nuestros hijos y nuestras hijas en esa educación? Trabajando sobre la figura del factor más relevante de la educación, que no es otro que el profesor, que la profesora, que el maestro y que la maestra. Esa es la clave sobre la cual tenemos que trabajar. Primero, desde los medios de comunicación para reivindicar su rol. Y segundo, con políticas orientadas a destacar y a premiar a aquellos que mejor lo hacen. Hay que generar, y así lo hace el pacto, esquemas virtuosos donde los profesores, muchos de los buenos que hay en este país, se sientan orgullosos de ser tales, de que tengan la capacidad de reconocer que las mejoras de su ambiente laboral y de sus condiciones laborales, entre las cuales solo un factor es el salario, responde a su nivel de desempeño, responde a si lo hace bien, a si es responsable, a si asiste, a si sus estudiantes aprenden. Cuando logremos reubicar al docente, al educador en ese rol que nunca debió perder como el agente más importante que tiene una sociedad en cuanto al factor de desarrollo futuro y constructor de ciudadanía, allí el sistema irá por buena senda. Los países que mejor lo hacen, primero tienen una obsesión por la educación, la familia se preocupa por la educación, aun cuando no tenga el capital cultural que desea o que se esperaría. Aquellas familias que aún tienen la capacidad de decir al hijo, mira, de pronto yo no sé bien para qué tú vas al colegio o a la escuela, pero tienes que ir, porque es importante, porque ahí está tu futuro, porque ahí está el futuro seguro, sigue siendo el camino seguro a una calidad de vida virtuosa, y hay que olvidarse de los atajos tan atractivos hoy para nuestra juventud, para nuestros jóvenes, para nuestros niños, de el éxito vía el talento que no todos lo van a tener para el arte o el deporte, o las salidas marginales hacia lo que tiene que ver con la delincuencia, que también son atajos. Ese no es el camino, hay que insistir en que el camino es la educación y que el involucramiento de la familia es
extremadamente importante para que esos logros, para que esa confianza en la educación pública se vuelva a generar. Hay varias generaciones de educadores que quizás involucrarse en la transformación les resulte un tanto difícil y que no solo con la actualización académica pueden conseguir lo que el pacto pretende y lo que necesita la sociedad dominicana. Y naturalmente sacarlos del sistema es muy difícil, pero es innegable, don Enrique, que en los países de la región que han logrado el avance educativo, se ha sido exigente con maestros y maestras. Nosotros aquí hemos tenido, aunque se ha atrevido a decirlo, una especie de populismo también con ese sector. ¿Qué prevé el pacto con el tratamiento y la exigencia a maestros y maestras? Habida cuenta que las reivindicaciones económicas cada vez más se están acercando a lo soñado, pero que eso no es todo. Se necesita un compromiso, y usted ha insistido mucho en los medios de comunicación, quizás para que sirvamos de repetidor. Exacto. Y que de verdad cada ciudadano apueste a los logros tan necesarios en nuestro país. Sí, bueno, se ha instalado históricamente ese imaginario de que los maestros ganan poco y ganan mal. Probablemente hoy los maestros no ganen lo que se merecen, por supuesto, siempre es deseable que puedan ganar más, pero en términos comparados con otras profesiones, hoy el maestro ya no está mal pago, hay que decirlo con total claridad. En una economía donde durante los últimos 10 años el salario real se ha mantenido estable y ha bajado, el salario real del maestro ha subido significativamente. Sin embargo, los niveles de calidad no han ido acompañando ese proceso de mejoras salariales. Por eso es que nosotros decimos de que hay que atraer más talento y que esta oportunidad de espacios donde los jóvenes reconozcan que en la educación tienen una opción profesional de rápida inserción laboral y pago mejor que otras profesiones de pronto que en el imaginario creen que sería mejor paga, allí hay una opción interesante para que se vuelva a retomar esa senda de atraer más talento a quienes aspiran a la educación como opción profesional y de vida. Hay algunos indicadores en el pacto que van en esta dirección, por ejemplo, respecto a la formación inicial de los profesores. Se plantea ser más riguroso, se establece formar pruebas de ingreso para esta carrera, no para filtrar o para poner con afán sancionatorio, sino para reconocer cuáles son las fortalezas y debilidades y ayudar a aquellos que no reúnen las competencias y tienen el deseo de ser educadores, de que lo puedan hacer en las mejores condiciones y de que puedan ser buenos educadores al final del camino. Eso es una medida que creemos que vale la pena destacar. La segunda tiene que ver con la formación en servicio de los educadores. En América Latina no se ha sido efectivo en eso. Durante los 90 se invirtieron a través de los multilaterales casi 12.000 millones de dólares en capacitaciones y no lograron resultados significativos en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Aquí se está innovando, se está proponiendo que más allá del título habilitante que tenga un educador, se recurra a un proceso de certificación posterior a la titulación que requiere un proceso riguroso de pruebas, de oposición, no de presentar credenciales, sino de rendir exámenes, de estudio, de capacitaciones adicionales, un proceso de larga duración, con vigencia además para que durante un periodo de tiempo el profesor vuelva a actualizarse. Eso es un esquema que es novedoso, que es de los pioneros que comienzan en la región, en la República Dominicana, y que creemos que es el camino para mejorar esa formación en servicio. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos continuamos con este tema tan importante. Antes de comenzar la tanda tendida, prácticamente estamos quebrados. Tanto así que tenía mi casa un C20 por la misma situación. Se perdieron los créditos en los bancos, hubo que recurrir a ese mercado informal
Eso no es fácil sobrevivir ahí. Ya después de que comenzaron esas escuelas tan extendidas que comenzaron a pedirnos la carne, nosotros le suplimos la carne, le suplimos otros productos. Federico Batista es uno de los 40.399 suplidores del Estado que hoy sienten en su negocio los beneficios de la tanda extendida. Ya gracias a Dios nuestra casa no tiene un C20. Porque si yo a la tanda extendida le estoy vendiendo 140, 150 mil pesos semanal, ya usted podrá ver. Ese dinero se queda en la comunidad y todo el mundo toca, el que vende los vegetales, el que vende la yuca, todo lo que implica que consumen ellos en esas escuelas, se consume aquí en el pueblito de Fantino. La revolución educativa está cambiando la vida de mucha gente en nuestro país. Los dos muchachos están que ya que no llega la carne, ellos lo que les gusta es la carne. Muy contentos, muy conformes. Imagínense usted, carne de calidad. Don Enrique, y el pacto por la educación en Metrópolis y su optimismo. Mire, don Enrique, con tanto tiempo ya conociéndonos, usted sabe que hay una especie de rechazo y de temor aquí a las exigencias, a las reglas. Yo le he llamado en decenas de artículos el miedo a la ley. Cuando hablamos de ese sector que es el pilar de la transformación educativa, como son las maestras y los maestros, y usted habla de ese cambio y de esas exigencias, en ocasiones uno dice, lo aceptaremos, aceptará ese sector y esos gremios tan importantes y tan beligerantes que a maestros con un tiempo ya ejerciendo y de capacitación, usted le diga como pasa en otros sectores, incluso en la academia ahora a profesores que han tenido muchísimo tiempo, si no hacen si no se ponen al día una maestría, no les suben el salario ni los aceptan. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esa cultura sin ser muy atrevidos, un tanto anárquica que tenemos en el ejercicio de las profesiones liberales en nuestro país? Bueno, yo creo que en este sentido también el pacto es innovador y también logra el consenso y el compromiso de todos los actores, y ahí hoy hablábamos del nivel de madurez que creemos esto demuestra de los sindicatos y del sector laboral, porque reconocen la vigencia plena del Estado de Derecho, tanto para los reclamar derechos como para ser conscientes de las obligaciones que trae aparejado. Y allí lo establece en particular, por ejemplo, sin ir más lejos, con el cumplimiento del calendario escolar. Allí se establece y se reconoce que se es compromisario de este objetivo de cumplir con el calendario escolar y de sujetarse a las normas y a las sanciones que eventualmente se puedan aplicar si se incumple con esta. Yo creo que ahí hay un tema importantísimo para decir plena vigencia del Estado de Derecho y de la ley, no solo para reclamar derechos, sino también para reconocer obligaciones y cumplirlas. Segundo, que se instala a partir del pacto una cultura nacional de la evaluación en el sistema educativo. Uno pudiera decir todos a evaluarse, desde los estudiantes, a los profesores, a los directores, a los administrativos en cada distrito regional, en la sede central y hasta el propio ministro. O sea, el concepto de la evaluación es instalar una política de evaluación para que cada quien que tenga un rol de responsabilidad en el sistema educativo rinda cuentas. Y eso está bien registrado en el pacto. Y adicionalmente es lo que hoy también hablábamos de instalar una cultura del mérito. En algunos contextos se habla de la meritocracia, es decir, que solo el mérito sea el único canal legítimo para el acceso a los cargos en la carrera docente y en la carrera que tiene que ver con puestos de decisión y de oportunidad en el sistema educativo. Eso nos parece que es un cambio fundamental y sobre todo cuando se habla de concursos, no de hojas de vida, se habla de concursos de oposición, esto es concursos donde se rinden pruebas, donde se rinden exámenes, donde debe haber transparencia y objetividad para garantizar el resultado de esas pruebas. Creemos que ahí hay cambios
extremadamente significativos y otra vez el desafío va a ser aplicarlos. Y para eso el rol de cuidadores, celosos cuidadores de estos compromisos de todos nosotros, medios de comunicación, sector privado, sector sindical también en la medida de lo que corresponde y sobre todo, no menos importante, padres, madres y amigos de la escuela. Cuando hablamos de esta transformación de manera automática, uno piensa en la primera infancia, sobre todo con la novedad que tiene este pacto de iniciar la educación a los 3 años. Eso es absolutamente novedoso y fue una demanda del sector educativo y especializado durante años. Claro. Pero también el pacto prevé transformación en el sector que tiene que ver con la educación superior. ¿Cuáles serían los grandes rasgos de este cambio en el sector de educación superior? Y también, don Enrique, ¿qué tiene que ver la educación privada con el pacto? Ya no el sector que ha ayudado tanto y que es compromisario de este pacto, sino cuál va a ser la transformación también en la educación privada luego de la firma de este pacto. Claro, claro que sí, el reconocimiento de la importancia de la primera infancia es clave. Hay que recordar que Francia, por ejemplo, cuenta con educación de tiempo completo, de tiempo extendido, para estudiantes desde los 3 años hasta egresar al bachillerato, y esto lo tiene desde el año 70. Quiere decir que eso era una deuda histórica que tenía el país con los más pequeños, y allí donde realmente pueden generarse, como decíamos hoy, los cambios significativos de cara al resto de la vida académica de cada niño y niña de este país. En la educación superior también se plantean transformaciones interesantes. Yo creo que la clave allí es cómo se refuerza, cómo se revitaliza el rol regulador del Estado en la oferta tanto pública como privada de la educación. Es decir, de garantizar que se pueda exigir la excelencia en todas las profesiones y opciones educativas. Y quisiera destacar también en este nivel de educación superior el nivel técnico y tecnológico, un área que el país había descuidado, que ha descuidado a América Latina en general, que ha sido la cenicienta del sistema educativo, porque todas nuestras escuelas de artes y oficios se crearon como escuelas para rotos o corregidores de aquellos que se alejaban de la ley. Ese fue el origen de la educación técnica en América Latina y por tanto nació con mala prensa, nació con una mala imagen y lo ha arrastrado eso históricamente. Sin embargo, los países que han logrado modelos de desarrollo virtuosos ven en la educación técnica un elemento fundamental de, primero, articular la demanda de trabajo con la capacidad de oferta de los estudiantes una vez egresados y las competencias que ellos traen, de rápida inserción laboral y con un elemento que a mi juicio es clave de la capacidad que tiene este modelo de impulsar el desarrollo y el mercado de trabajo. Entonces, allí hay una fuerte apuesta a la educación de nivel técnico y tecnológico, hay una reivindicación en esta oferta y en este tipo de educación y creemos que allí hay una de las innovaciones más significativas del pacto, ¿no? Darle ese carácter de educación superior a el nivel técnico y tecnológico. Cuando usted menciona el nivel técnico y tecnológico, adviene una de esas paradojas de nosotros como parte de los países que se nos dificulta el desarrollo. Como obreros nuestros bien capacitados tienen una vida absolutamente diferente cuando se van del país y cuando sus destrezas son bien pagas y apreciadas fuera. Sin embargo, aquí incluso en la escala social se les tiene a menos, porque como usted dice, eso es una especialización para rotos. Todos queremos ser abogados, ingenieros, médicos, programador de computador, y es lo que está pasando también con el sector que tiene que ver con el campo. ¿Existe la regulación en algún país de verdad que diga, no, nosotros no necesitamos más médicos, no venga a estudiar medicina, o no necesitamos más ingenieros, o eso se confunde con represión y con autoritarismo? Bueno, sí, existen en el contexto internacional algunos países que tienen esto extremadamente rígido. Caso Japón. Japón determina los cupos para cada opción de estudio y es extremadamente exigente con el ingreso a cada una de las áreas.
y no se engaña a la gente que no está capacitado, no tiene el talento para que sea un mal profesional de una área. Eso es una opción, tiene que ver con patrones culturales. En nuestra cultura latinoamericana somos mucho más amigos de la libertad, de ver a la educación y a la formación como un fin en sí mismo también para el desarrollo de la persona, y por tanto no nos afiliamos mucho a esas tesis reguladoras estrictas, pero sí hay la necesidad de introducir ciertos grados de razonabilidad a la oferta y de no engañar a los estudiantes que pueden ingresar de pronto con la ilusión de trabajar como abogados y de pronto cuando se ven con un título en la mano no tienen opciones laborales. En América Latina nos caracterizamos por tener por cada estudiante de ingeniería 3 estudiantes de abogacía, por cada estudiante de química 3 de psicología y por cada estudiante de ciencias 3 de filosofía. O sea, es una relación de 1 a 3. Allí hay un problema y creemos que hay necesidad de regular y de no engañar a los estudiantes para decirles, miren, sin quitarle la posibilidad de, si es su vocación, realizar eso, si usted pretende vivir de su trabajo, por esta oferta educativa, usted va a tener más oportunidades de empleo y generalmente mejor remunerados. Hay un tema que me gustaría destacar también para que no se malentienda el tema de esta apuesta por la educación técnica, que cuando hablamos de educación técnica no hablamos de educación de segundo nivel, ni de tercer nivel, ni de bajos niveles de calificación o de cualificación, sino todo lo contrario, de generar especialidades, de generar verdaderos profesionales técnicos. Por eso hablamos de nivel superior, para atender las necesidades que el mercado, que la sociedad reclama estos saberes. Hoy, Carmen, el conocimiento se ha convertido en el principal medio de producción y el principal factor de producción de una sociedad. Ya no es el capital, ya no es la maquinaria, ya no son las materias primas ni la tierra, es el conocimiento el principal factor de producción en nuestras sociedades, y desde esta perspectiva el conocimiento técnico es extremadamente relevante y hay un nicho en el país para que allí el empleo crezca. El país tiene un problema de empleo estructural, hay una tasa de desempleo alta comparado con la región. Si le sumamos el número además de empleos informales, eso aumenta en magnitud, y no hay mejor política social que el empleo. Y no hay empleo posible en el siglo XXI sin competencias, y las competencias se adquieren en el sistema educativo. Con esa categoría de medios de producción es que ha cambiado el esquema sociopolítico económico del planeta hace unos años y tenemos que entenderlo. Hacemos otra pausa y regresamos con Metrópolis. Yo soy de aquí y fui la maestra de Carlita, pero lamentablemente salió embarazada. La situación económica hizo que ella no siguiera. A veces hay momentos duros, pero mira, a veces cuando yo no tengo que comer. Yo quisiera comprarle comida a los muchachos, por lo menos en la escuela tienen una buena ayuda con la tanta extendida que están dando ahora, imagínense. La revolución educativa está cambiando la vida de mucha gente en nuestro país. Cuando no estaba la tanda extendida, los niños iban y no le daban desayuno, porque a veces hay muchos padres que no tienen con qué desayunar a sus niños para ir a la escuela. Ahora de que llegan, lo primero que hacen es desayunar. Luego entran a clase y ya a las 2:30, 1, ya ahí está su comida, arroz con habichuela o moro y con ensalada. Yo en mi tiempo no me hubiese salido, yo seguí en esa escuela. Para Carlita y sus 3 hijos, la tanda extendida significa 8,000 pesos más de ingreso familiar. 8,000 pesos yo creo que son chin. Son chin porque imagínense, sin comida, sin desayuno, sin... Ay, Dios mío. Y estamos muy alegres por eso, porque por ejemplo yo solamente tengo que cocinar para mí y mi esposo. Para mis hijos ya no tengo que cocinar. Que yo quisiera, mira, que eso no lo quite nunca tan detendida, porque mira, es una ayuda que por lo menos a mí me ha dado. Aquí en Los Montones se benefician más de 300 familias, porque hay algunos que no tienen niños pero trabajan
y de una u otra manera se benefician. Y los niños están aquí y están bien cuidados. A veces vemos madres que decimos, Dios mío, yo quisiera trabajar, pero ¿cómo lo hago si tengo que tener mis hijos? Pero ahora uno sabe que hasta las 4 de la tarde, o a veces un chin más, están en la escuela. Y cuando vengo, llego a buena hora para atenderlo. Traen hasta la tarea hecha. Enrique, el entusiasmo, cuando uno ve cosas como esa y lo escucha a usted y sabe lo que se está cocinando, a veces nos desborda. Pero hay una cultura que tenemos que cambiar y que se tiene que adaptar a lo que viene. ¿Cuándo vamos a ver el resultado del pacto? El primero, porque yo le dije a usted una década, usted me dijo que por naturaleza usted era optimista, pero ¿cuándo vamos a sentir que algo ha comenzado a cambiar? Yo le doblaría la apuesta y le diría que ya algo comenzó a cambiar. Con la firma de este pacto, con el grado de legitimidad que nace, me parece que eso da un signo de cambio, y por eso yo lo califico como un punto de inflexión, como un punto de viraje de ese sistema educativo, ahora sí orientado hacia la calidad. Eso es lo primero. Creo que hay logros posibles de alcanzar en el corto plazo, sin ir más lejos, el cumplimiento del calendario escolar. No tenemos que esperar 30 años para eso. Ahí claramente ya mismo se puede empezar a medir eso, y ya mismo se puede comenzar a verificar el compromiso que asumieron los sindicatos y asumió la sociedad en su conjunto de que no quede ninguna hora de clase sin dictar, y de que toda otra actividad que tenga que ver con temas técnicos o temas de reclamos sindicales y demás se puedan hacer y se hagan como debe ser, sin afectar el calendario y el horario escolar, porque se afecta de esta manera el derecho fundamental de todo niño y niña a recibir educación de calidad. Entonces, eso puede medirse rápidamente, y todos y todas tenemos que estar atentos para comenzar a exigir ese cumplimiento. Claramente, los resultados que van asociados con los niveles de aprendizaje, con los niveles de calidad en términos de cuánto son capaces de aprender los estudiantes y cómo se van insertando en el mercado de empleo, eso podrá tardar un tiempo más. Pero claramente las coberturas, el cambio de tener una educación inicial apenas hoy de muy bajos niveles de cobertura, sobre todo para las edades por debajo de los 4 años, eso también va a ser una medida de rápida medición. El tener a muchachos y muchachas en modalidades de jornada extendida, lo veíamos recién en los spots publicitarios, la importancia de una política educativa que está orientada a convertirse en la política de equidad social por excelencia, porque va a permitir con más tiempo de educación no solamente que los niños asistan más a la escuela, sino que puedan tener sus alimentos correspondientes por lo menos al 75% de las kilocalorías diarias, sino que también a aprender más y mejor. Ese es el desafío que le vemos a la jornada extendida, de que realmente se convierta en un instrumento también de transformación de las orientaciones naturales de los aprendizajes de esos estudiantes para que efectivamente logren aprender más. Solo es efectivo una política de estas características cuando los estudiantes logran niveles de aprendizaje superior, porque no nos olvidemos que ese modelo educativo de jornada completa le cuesta al país el doble, y en esa medida debe responder en términos de resultados. De lo contrario, en lugar de tener una jornada extendida, se corre el riesgo de tener lo que algunos expertos llaman jornada lenta, porque se logran los mismos resultados en el doble de tiempo y con el doble de los recursos. Ese es el riesgo, y eso es lo que a nosotros nos gusta siempre llamar a la prudencia, para que si bien aumenten las coberturas, se tenga particular cuidado en que se fortalezca la propuesta pedagógica de jornada extendida, que los educadores estén debidamente entrenados, que el director fundamentalmente tenga un perfil distinto de líder educativo de su comunidad, para que este instrumento que tiene en las manos el Estado hoy sea un instrumento tan poderoso como en teoría puede ser. Don Enrique, creo que este programa va a servir de introducción, porque escuchándolo y leyendo el pacto, creo que se nos han quedado muchísimos temas. Se me ocurre hablar de infraestructura luego,
también de eso que usted ha esbozado, de qué se hace durante la tanda extendida y algo muy importante, si vamos a empezar a ver muchachos egresados de los colegios estudiando educación, porque eso es muy importante. Muchísimas gracias y los reto a que vuelva por aquí y dentro de unos meses me mencione los logros que el pacto ha producido. Ustedes, buenas noches y buenos días también. Muchas gracias.